Un niño escondía sus moretones, pero fue lo que no pudo ocultar lo que delató su secreto. En la quietud sofocante de una casa gobernada por el miedo, había una frecuencia que solo un guerrero podía oír. No era el sonido de las lágrimas, sino la vibración silenciosa del terror. Esta noche, ese silencio estaba a punto de ser destrozado por un gruñido, y el verdadero monstruo de la casa se enfrentaría a una furia más primitiva que la suya propia. El siniestro siseo de un cinturón de cuero, siendo liberado de sus trabillas, llenó la habitación. Era un sonido que Lucas conocía mejor que los latidos de su propio corazón. Apretó los ojos con fuerza, su pequeño cuerpo acurrucándose en una bola en el suelo, preparándose para el dolor familiar y abrasador. Su padre, un hombre gigante alimentado por el alcohol, y la rabia se cernía sobre él, blandiendo un boletín de notas como un arma. ¿Crees que eres mejor que yo?, bramó el hombre. Pero el golpe nunca llegó. En su lugar hubo una explosión de madera astillada desde la parte trasera de la casa. Un gruñido salvaje tan profundo y primigenio que pareció sacudir los cimientos mismos rasgó el aire. Y luego una mancha de furia negra y fuego. Max el Viejo, pastor alemán, el inútil Chucho, relegado al patio trasero, se había estrellado contra la puerta de la cocina con la fuerza de un ariete. En ese instante, ya no era una mascota coja y envejecida. Era un activo militar K-9, y su misión final estaba clara: proteger al inocente. Se plantó entre el tirano y el niño, su cuerpo un tenso y tembloroso escudo de músculo. El gruñido en su pecho era ahora un rugido atronador. Por primera vez, el padre de Lucas sintió el frío toque del miedo en su propia casa. «¡Fuera de aquí, Chucho!», gritó el hombre arremetiendo con el cinturón. El cuero restalló contra el flanco de Max. Max aulló de dolor, pero no retrocedió. En su lugar, se lanzó hacia adelante, derribando al hombre. El hombre se levantó, tambaleándose, sus ojos llenos de una furia asesina. «¡Te mataré!», siseó, y corrió hacia la cocina. Regresó un momento después, un gran cuchillo de carnicero brillando bajo la tenue luz. Se abalanzó. Hubo un golpe sordo, húmedo y repugnante. Max se desplomó en el suelo, un charco oscuro de sangre extendiéndose rápidamente debajo. Al ver a su protector caer, algo dentro de Lucas se rompió. El miedo se convirtió en rabia. Agarró la pesada sartén de hierro fundido y, con un grito que brotó de lo más profundo de su alma, la blandió con todas sus fuerzas. Conectó con el costado de la cabeza de su padre. El hombre se desplomó aturdido. En ese momento, Lucas corrió. Salió corriendo a la calle gritando. En la noche, su voz finalmente libre. El primer coche patrulla en frenar en seco fue conducido por un joven oficial llamado Benítez. Nuevo, en el cuerpo todavía lleno de la visión en blanco y negro de la academia. La escena que encontró en esa casa, el hombre aturdido,
el niño aterrorizado y el noble cuerpo del perro sacrificado quedaría grabada en su memoria para siempre. Vio el final de la historia de un héroe y se sintió fundamentalmente equivocado. Impulsado por este recuerdo inquietante, solicitó un traslado a la unidad K9. Quería entender la lealtad que había presenciado. Quería ser digno de ella. Le asignaron un malinois belga de 1 año, un caótico torbellino de energía llamado Rocco. Sus intentos iniciales de entrenarlo fueron un desastre. Estaba tratando de forzar a Rocco en el molde del héroe caído que guardaba en su memoria. Una tarde frustrante, Benítez se sentó en el campo de entrenamiento derrotado. Rocco, sintiendo la desesperación de su compañero, se acercó sigilosamente y apoyó suavemente la cabeza en su rodilla. En ese momento de tranquila conexión, Benítez se dio cuenta de su error. Ese vínculo no se forjó a través de órdenes. Se forjó en una comprensión silenciosa de dolor y consuelo. Tenía que aprender a hablar el idioma de Rocco. A partir de ese día, el entrenamiento cambió. Se convirtió en una conversación, una asociación construida sobre la paciencia y la confianza. Lenta y milagrosamente el cachorro caótico comenzó a transformarse en un compañero centrado e intuitivo. 1 año después, durante una persecución, Rocco sufrió un corte profundo en la pierna. El sargento de Benítez recomendó un veterinario. Dr. Thompson es el mejor con los perros de trabajo. Dicen que tiene un don. El nombre golpeó a Benítez como un golpe. Thompson, el apellido del chico. La clínica estaba tranquila y llena de luz. Cuando el doctor Lucas Thompson entró en la habitación, Benítez lo supo al instante. Ahora era un hombre tranquilo y seguro de sí mismo, pero la vieja y sabia tristeza todavía estaba allí en sus ojos. Mientras Lucas atendía hábilmente la herida de Rocco, Benítez se armó de valor. Doctor, comenzó, hace años, fui el primer oficial en llegar a la escena. En su casa. Las manos de Lucas se detuvieron solo por una fracción de segundo. Recuerdo las sirenas, dijo en voz baja. Recuerdo a un joven policía que me puso una manta sobre los hombros. Fue amable. Terminó de vendar la pierna de Rocco, luego se puso de pie y acarició la cabeza del perro. Miró directamente a Benítez. Max me enseñó que las cicatrices no son un signo de debilidad. Son la prueba de que sobreviviste. Son un mapa de dónde has estado y un testimonio de la fuerza que se necesitó para sanar. Pasó suavemente la mano por el costado de Rocco. Esta cicatriz en su pierna, continuó Lucas, dice que confió en ti lo suficiente como para correr un riesgo, que su lealtad hacia ti fue más fuerte que su miedo al dolor. En ese momento, los años
se derrumbaron. Ya no eran un médico y un oficial de policía. Eran dos supervivientes unidos para siempre por el sacrificio de un héroe olvidado. Esa noche nos dejó cicatrices a ambos oficial, dijo Lucas en voz baja. Mi Max me enseñó a convertir las mías en una forma de sanar a otros. Me parece que su sacrificio te enseñó a construir un vínculo de verdadera confianza. Parece que ambos aprendimos a hablar el mismo idioma. Conduciendo de regreso a la estación con Rocco, descansando pacíficamente en la parte de atrás, Benítez finalmente entendió. El legado de un héroe no es una estatua, es una onda de coraje que fluye hacia afuera. El último acto de amor de un perro no solo había salvado a un niño, lo había liberado para convertirse en un sanador y había inspirado a un oficial perdido a convertirse en un verdadero compañero. El legado no estaba en la memoria del héroe que había caído. Estaba aquí ahora en las manos gentiles del niño que salvó y en la correa de confianza sostenida por el hombre al que inspiró. Continuación. La prueba final. Ese encuentro cambió algo en Benítez. Su vínculo con Rocco, ya fuerte, se profundizó, imbuido de un nuevo propósito. Ya no veía el mundo a través de la lente de los protocolos y las órdenes, sino a través de la empatía. Pero el legado de Max aún no había enfrentado su prueba final. Unos meses más tarde, una llamada resonó en la radio de la policía, la voz impregnada de pánico y urgencia. Una niña desaparecida. Una niña de 6 años llamada Maya se había desvanecido de su patio trasero, un área que lindaba con un denso bosque y un complejo industrial abandonado. Cuando Benítez y Rocco llegaron, la escena era un caos. Las luces intermitentes de las patrullas barrían los rostros ansiosos de los vecinos y los sollozos contenidos de la madre resonaban en el aire frío de la noche. El problema era el único testigo, el perro de la familia, un gran y aterrorizado mestizo de pastor llamado Buster. El perro estaba acurrucado bajo el porche, una masa temblorosa de pelo y dientes al descubierto. Cada vez que un oficial intentaba acercarse, lanzaba un gruñido vicioso, un sonido bajo y amenazante. No podemos empezar una búsqueda adecuada con él allí, dijo un oficial mayor con la mano en su rifle de tranquilizantes. Necesitamos despejar la escena. Vamos a dormirlo. Benítez miró al perro. No vio una amenaza. Vio a un guardián traumatizado. Vio el miedo absoluto de una criatura que sabía que algo terrible había sucedido, pero no podía decirlo. Vio a Max. No, dijo Benítez, su voz tranquila, pero autoritaria. Ese perro no es el problema. Es la clave. El otro oficial lo miró como si estuviera loco. Le arrancará el brazo a cualquiera que se acerque, Benítez. Hay una niña desaparecida. No tenemos tiempo para esto. Por eso, tenemos que hacerlo a su manera.
insistió Benítez. Sacó su teléfono. Sabía que solo había una persona en el mundo que podía hablar el lenguaje de ese miedo. «Denme una hora», les dijo a los escépticos oficiales. «Confíen en mí». Lucas llegó en 45 minutos la furgoneta de su clínica deteniéndose silenciosamente detrás de la línea de coches de policía. Salió no con una bata blanca de médico, sino con unos simples vaqueros y un suéter. No miró los rostros ansiosos ni las luces intermitentes. Sus ojos se fijaron únicamente en la forma temblorosa bajo el porche. «Está protegiendo su último rastro de olor», le dijo Lucas en voz baja a Benítez como si hablara consigo mismo. «Cree que si se mueve ella desaparecerá para siempre». Ignorando los susurros y las miradas escépticas de los otros oficiales, Lucas no intentó acercarse al perro. En cambio, se sentó en el suelo a unos 10 metros del porche, dándole parcialmente la espalda al perro, adoptando una postura no amenazante. Rocco, a una orden silenciosa de Benítez, se tumbó a su lado una imagen de calma. Los minutos pasaron. El silencio solo era roto por el crepitar de las radios y el llanto ahogado de la madre. Lucas no se movió. Simplemente se sentó allí una presencia tranquila y paciente. Luego, lentamente el gruñido de Buster se desvaneció, hasta convertirse en un gemido. Su cola tensa se relajó una fracción. Lucas comenzó a hablar, su voz suave, casi un murmullo. «Sé que tienes miedo», dijo. «Sé que estás tratando de ser un buen chico. Estás tratando de protegerla. Pero ella necesita que la encuentres ahora. Tienes que mostrarnos el camino. Tienes que ser su héroe». El gran perro levantó la cabeza. Miró a Lucas, luego a Rocco, y de vuelta a Lucas. Lenta, vacilantemente se arrastró de debajo del porche. No se acercó a Lucas. En cambio, caminó hasta el borde del patio donde comenzaba el bosque, y ladró una vez, un ladrido agudo y urgente. Y luego los miró de vuelta, sus ojos llenos de una súplica desesperada. «Ahí está», susurró Benítez. Asintió a Lucas. «Guía el camino, Buster». El improbable equipo de búsqueda, un oficial, un veterinario y 2 perros, se sumergió en la oscuridad del bosque. Buster lideraba con la nariz pegada al suelo, moviéndose con un nuevo propósito. Rocco iba a su lado no como un competidor, sino como un apoyo, su presencia entrenada, pareciendo dar coraje al perro angustiado. Se abrieron paso a través de zarzas y arroyos fangosos, adentrándose en el complejo industrial abandonado. Buster los llevó a un edificio de almacén oxidado, con la puerta entreabierta. Desde dentro pudieron oír un sonido pequeño y débil, un sollozo. Encontraron a Maya, acurrucada en una esquina, helada y asustada, pero ilesa. Había seguido a una mariposa y se había perdido.
Luego se había encerrado en el almacén, cuando oscureció. Cuando vio a Buster, su rostro se iluminó. Se arrojó a los brazos de su peludo protector, quien la lamió frenéticamente. De pie en la entrada, Benítez miró a Lucas, quien sonreía una sonrisa sin rastro de tristeza. El legado de Max no se trataba solo de sobrevivir a las cicatrices. Se trataba de usar esas cicatrices para convertirse en un faro para otros perdidos en la oscuridad. La lealtad no solo había salvado una vida esta noche, había salvado 2 hace años, y de ese sacrificio innumerables otras vidas serían tocadas. El círculo no solo se había completado, se había expandido más fuerte y más brillante que nunca. Esa noche, mucho después de que Maya estuviera a salvo en los brazos de su familia, y las luces intermitentes se hubieran ido, Benítez se sentó en su patrulla con Rocco respirando suavemente en el asiento trasero. El silencio ya no estaba cargado con los fantasmas del pasado, sino lleno de una profunda resonancia. Se dio cuenta de que el rescate de Maya no era una historia nueva. Era el capítulo final de una historia que había comenzado años atrás en una cocina oscura con un gruñido desafiante. El primer Max, el soldado, le había enseñado al mundo que el acto final de un héroe es el sacrificio. Pero esa era solo la mitad de la verdad. Su legado, a través de la memoria y la historia, le había enseñado a Benítez que la vida de un héroe se trata de la confianza. Y esta noche, Lucas había tomado esa lección de sacrificio y la había transformado en el arte de la sanación. La lección final a la que todos habían contribuido no se trataba de luchar contra la oscuridad. Se trataba de entenderla. Los otros oficiales querían someter el miedo de Buster con fuerza con un rifle de tranquilizantes. Habrían fracasado. Lucas y Benítez se enfrentaron a ese miedo con empatía, con paciencia, con la voluntad de escuchar un lenguaje sin palabras. Y tuvieron éxito. Demostraron que la verdadera fuerza no reside en el dominio o el control. Reside en la capacidad de sentarse en el suelo con una criatura aterrorizada y decir: «Te entiendo. Estoy aquí. Muéstrame el camino». Ese es el lenguaje de los verdaderos protectores, el lenguaje de los sanadores. Benítez miró por el espejo retrovisor encontrando la mirada leal de Rocco. Ya no veía a un compañero que había entrenado o un reemplazo para un héroe perdido. Veía un testamento viviente de esta verdad, que el coraje no es la ausencia de miedo, sino actuar en nombre del amor a pesar de ese miedo. El legado de un héroe no es un eco de una voz que se ha ido. Es una conversación viva, hablada en el lenguaje silencioso y universal de la confianza. Una conversación que ahora Benítez y Lucas, e incluso Rocco,
llevarían adelante no como una carga, sino como una antorcha para guiar a otros fuera de la oscuridad.